En el diario El Mundo de España, de Madrid, que es uno de los más importantes junto con El País y ABC, en el de hoy justamente, se puede leer un artículo a página completa, La fuga ejemplar del alcalde de Caracas. Fue un modelo a seguir, pues burló a los esbirros de Maduro y abrió la puerta a otras sonadas figuras como la del mismísimo Leopoldo López, con quien ejerce hoy la posición desde Madrid. También fue una oída muy de película. Ahora lo cuenta en un libro y habla de los nombres claves de Felipe González y Aznar, de su escondite dentro del asiento trasero de un todopoderoso, y justamente sobre este libro que se llama La tumba. Hace un par de semanas estuvimos hablando con Antonio Ledesma. Ahora quisiera hablar con él sobre las famosas cartas que tienen discutiendo a los diferentes puntos de la oposición, de gente conocida, muchas de ellos. Primero fueron 25, entre las cuales está la de José Guerra, un economista sumamente conocido y prestigioso de Venezuela, por citar uno de ellos. Y ahora casi 1000, y creo que Antonio me acaba de decir que casi 1000 tienen ya para rebatir los 25 que se dirigen al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y algunos de los congresistas más destacados de ese país. Bienvenido, Antonio Ledesma. Muchas gracias, Napoleón. Una buena oportunidad para poder explicar la razón de esta carta, que en principio comenzamos a firmar cerca de 60, 70 venezolanos, en las que destacan mujeres y hombres de todas las tendencias políticas, de los sectores empresariales, académicos, estudiantiles, gremiales, artistas, técnicos, petroleros, etcétera. Gente como María Corina Machado, Diego Arbi, Humberto Calderón Berti, Juan Fernández, gobernador Salas Romer, Enrique Aristiguieta Granco, Juan Fernández, Tamara Sujú, Adriana Vigilanza, el doctor Omar Estacio, William Cárdenas, Vilca Fernández, en definitiva, pues la doctora Blanca Rosa Mármol. Son muchos los venezolanos, y te quiero actualizar en cuanto a la cifra que me está llegando del sistema SAI. Ya son más de 3000 personas, a esta hora son más de 3000 personas. 3000 personas, qué bárbaro. Más de 3000 personas. Ahora, ¿por qué tanto escándalo? ¿Tú crees que el presidente de los Estados Unidos, sea esto o los pasados, se ponen a leer esas cartas o la leen las secretarias? ¿No es mejor hablar directamente con ellos? Ellos tienen sus asesores, tienen sus equipos que les pasan un pequeño fragmento, el resumen de cualquier posición. Y lo importante aquí es nosotros no permitir que se imponga esa narrativa de que todo en Venezuela está resuelto, que Maduro es una suerte de Gorbachov tropical que va a poner en marcha una perestroika en Venezuela, que la situación en Venezuela el drama se está resolviendo porque hay unos restaurantes que funcionan en las Mercedes o en los Palos Grandes, porque le devolvieron un centro comercial a un empresario, porque Maduro aumentó el salario recientemente a 18, 19 dólares, cuando bien sabemos, como lo explica uno de los firmantes de esa carta, por el que yo tengo mucho respeto, que es el doctor José Manuel Puente, que la economía perdió 75 puntos del Producto Interno Bruto. El doctor Puente pero pone un ejemplo. Antonio, antes de que sigas, por favor, yo leí esa famosa carta de los 25 y no hablan de nada de eso que tú estás diciendo. Y están diciendo que lo que ellos están pidiendo, y eso lo refuerza quien fue presidente o expresidente de Fede Cámara, Ricardo, ¿cómo se llama? Cusano, diciendo que están pidiendo que se quiten las sanciones generales y no las de particulares a ladrones de la narcodictadura. ¿Y qué sanciones generales hay? Porque lo que se quiere hacer ver es lo que dice Maduro, que por ejemplo en Venezuela no hay comida por las sanciones. Eso es mentira. ¿Y dónde sacan los salmones y el caviar que llegan a los bodegones? Es más fácil importar caviar y exquisiteces de Miami a Caracas que traer gallinas de Barinas a Caracas o traer un cochino de Camaguán hacia Caracas. Es mucho más fácil importar, como lo están haciendo, porque han convertido a Venezuela en un puerto libre, en una zona franca. Hay 1000 reglas de juego. Ahí no se sabe si hay aranceles y cuáles son las políticas tributarias ni las políticas comerciales. Allí lo que hay es una gran lavandería, porque así como han hecho de Venezuela un puerto libre, también han hecho de Venezuela la gran lavandería, donde todos estos que se han aprovechado de dinero sucio están lavándolo adentro.
Y mucha gente, al margen de que haya gente honesta y decente, que con un gran sacrificio saca adelante su negocio, allá hay muchos haciendo inversiones porque saben que les tienen la lupa en la comunidad internacional, que todas estas sanciones están persiguiendo capitales de origen dudoso, que están relacionados con la corrupción, que están relacionados con el narcotráfico, que están relacionados con todos estos escándalos que le han birlado a Venezuela no menos de $2 billones. Y buena parte de quienes tienen eso, los tenedores de esos capitales, están todavía con impunidad. ¿Por qué se va a decir que no hay comida en Venezuela por culpa de las sanciones? A la gente hay que recordarle y tocarle la puerta de la memoria para que recuerde qué fue lo que pasó con el acto del Charcote, el acto Caroní, el acto del Frío de Apure, el acto de la Marqueseña. ¿Quiénes fueron los que comenzaron a expropiar los actos? ¿Quiénes expropiaron en Huileña? ¿Quiénes expropiaron Lácteos Los Andes, Lácteos La Batalla, Lácteos Machique, donde se procesaban miles y miles de litros de leche de lunes a sábado? En Machique, en el Zulia, que se producía la leche en polvo. ¿Eso tiene que ver con las sanciones? En absoluto. ¿Dónde están las 7 millones de hectáreas que fueron invadidas? ¿O es que nos olvidamos de los alaridos de Chávez gritando expropiase, expropiase, expropiase? ¿O es que cuando Chávez impuso la ley de tierra en el año 2001, habían sanciones? Ni se hablaba de sanciones. De allí que no nos dejemos meter gato por liebre. ¿Cómo se va a decir que no hay medicina en Venezuela por las sanciones? Y no inauguran farmacias gigantes. ¿De quiénes son esas farmacias gigantes? ¿Y de dónde sacan los medicamentos? Es que en Venezuela están produciendo medicamentos, ni siquiera los genéricos se están produciendo, los están importando. ¿Cómo se va a decir que no hay gasolina por culpa de las sanciones? Si cuando Chávez despidió a Juan Fernández, a Horacio Medina y a más de 20.000 trabajadores de petróleo de Venezuela, cuando Chávez persiguió a los marinos mercantes, cuando Chávez acabó hasta con el buque Pilín León, por ejemplo, cuando acabaron con la refinería, cuando desmantelaron a Muay, Punta Cardón, Bajo Grande, Palito, Guaraguao, ni se hablaba de sanciones. ¿O se olvidan ustedes cuándo fue que Chávez hizo sonar el pito? ¿O se olvidan ustedes quiénes fueron los que hicieron de PDVSA la PDVSA roja rojita? Y quienes acabaron con los proyectos de conversión profunda. Y quienes mandaron a la ruina a las empresas de servicio que prestaban un servicio terciario en el Zulia. Y desmantelaron los mejoradores y desmantelaron el craqueo catalítico y paralizaron los proyectos de conversión profunda. A la gente hay que hablarle y esa es mi responsabilidad. Por lo menos yo la cumplo. Yo la cumplo para estar tranquilo con mi conciencia y no prestarme a ese coro de que la crisis que tenemos actualmente es culpa de las sanciones. Cuando Pero en esa carta, con la cual no estoy de acuerdo, porque yo creo que las sanciones, aunque no tumban gobiernos, son muy importantes para presionarlos, que como están haciendo la Unión Europea ahorita, con Putin. La Unión Pero Europea, esa carta dice todo eso. Esa carta no dice nada de eso. Es lo que se entiende. Es lo que se entiende, que se quiere hacer ver, que es que en Venezuela estas políticas de sanciones son los que mantienen en recesión la economía. Entonces nos olvidamos que Hugo Chávez fue el que montó Cadivi, que se robaron más de $20.000 millones en solo 2 años en Cadivi, que aplicaron un control de cambio, que aplicaron un control de precios, que convirtieron en un aparato policial el CENIA para ya cerrar los negocios. Ahora, perdona, todo eso no lo dicen los representantes del gobierno interino que están en Washington. No, es más, dentro de la jefatura de las relaciones públicas del gobierno norteamericano, en este momento hay una venezolana en una posición destacada. No es posible hablar con ella y hablar con el presidente Biden sobre todo esto. Todas estas comunicaciones hoy mismo están corriendo hacia el Departamento de Estado, hacia la Casa Blanca, hacia los congresistas, tanto demócratas como republicanos, a los medios de comunicación, a los portales, a personalidades de Estados Unidos. Esto tiene que tener reverberancia y la gente tiene que entender que este tipo de planteamiento lo que buscan es no dejarnos imponer esa materia de opinión que forma parte de la estrategia de romper la unidad de criterio. Si algo habíamos logrado en Venezuela era una comunión en la idea de que estábamos enfrentando a un régimen caracterizado como criminal. Y cuando tú estás enfrentando un régimen caracterizado como una corporación criminal, que sus cabecillas están siendo o están en un proceso de fase de investigación en la Corte Penal Internacional, cuyos capitotes están siendo solicitados, por ejemplo, con recompensas hasta de $15 millones por narcotráfico o por crímenes de lesa humanidad,
Tú no puedes reducirte o ir al reduccionismo de que todo lo vas a resolver con un diálogo. Yo no estoy en contra de los diálogos, porque el diálogo es un patrimonio de la humanidad. Pero lamentablemente en un país donde no hay un Estado de Derecho, sino un narcoestado, en un país donde han sido pulverizados los barrotes que sostienen el sistema jurídico, donde no hay separación de poderes, sino lo que funciona es el capricho del dictador de turno que controla los tribunales, donde hay presos políticos que no son beneficiarios del debido proceso, donde sabemos que allí brilla por su ausencia la libertad de expresión, el derecho de propiedad, la libertad individual. Pensar es un delito, opinar es un delito. Tú tienes que ser o muy ingenuo, o muy irresponsable, o muy cómplice para creer que entendiéndote con Maduro tú vas a buscar una solución. Y vemos ahora cómo... Pero es que yo creo que es más grave que todo eso. Es decir, dictaduras como esas ha habido en otras oportunidades, tanto militares como civiles. Pero es que se trata de que estos no son ni militares ni son políticos, lo que son es una cuerda de delincuentes. Sí, eso está comprobado y por eso nosotros en estos informes que estamos enviando, no solamente hacemos comentarios sueltos, sino que los estamos documentando. Todo lo que se le invirtió al sistema eléctrico de Venezuela, estamos hablando de más de 100.000 millones de dólares que se robaron. Ustedes no pueden decir ahora que es que hay apagones en Mérida y en Táchira o en Lara o en Carabobo o en Caracas por culpa de las sanciones, que tienen que ver las sanciones con el robo del dinero que se destinó para Tocoma, por ejemplo. La democracia construyó el Guri, la democracia construyó Carobachi, la democracia dejó andando Tocoma, y Chávez y Maduro le metieron 9.000 millones de dólares y no la terminaron, se robaron el dinero. Se robaron el dinero de reparación de las turbinas del Guri, se robaron el dinero destinado al mantenimiento del sistema eléctrico, construyeron plantas termoeléctricas como la Josefa Camejo en Falcón, como la Termocarabobo 2, como la del Vigía, y resulta que las hicieron mal. ¿Cómo es posible, Napoleón, que en el estado Zulia haya apagones cuando nada más en el Zulia hay 11 termoeléctricas, pero funcionan 3? Porque el negocio no era poner a funcionar la termoeléctrica, el negocio era conseguir el contrato y robarse los reales. ¿Cómo se va a decir que no hay agua en Falcón o que no hay agua en Caracas por culpa de las sanciones? ¿Qué tienen que ver las sanciones cuando se sabe, y lo ha explicado muy bien José María de Viana, un experto en este sistema de hídrico, de agua, que Taguasa, que Camatagua tienen almacenada agua suficiente? Pero ¿por qué no hay bombeo para Caracas? Porque son 1.000 metros de altura y se requiere la potencia del sistema de bombeo. Ahora, eso es como un carro, eso es como el corazón de una persona y que hacerle mantenimiento. Y como no le hacen mantenimiento, porque votaron, aquí como votaron de PDVSA a los técnicos que sabían manejar refinería, votaron de Hidrocapital y de las empresas de agua a los técnicos. El acueducto de Falcón costó más de 500 millones de dólares, lo llamaban el Coloso, y Chávez se llenaba la boca hablando del Coloso. Y resulta que eso no ha funcionado nunca. Los embalses están llenos de sedimentación, como el de Matícola, como el de, por ejemplo, el de Pao, el de Cojede. ¿Qué tiene que ver entonces las sanciones con el sistema eléctrico y con el tema del agua? Entonces, no dejemos que engañen a la gente, porque aquí hay una campañita de que todo está chévere, de que todo está mejorando, porque la gente puede contratar un servicio para mejorar el Internet. Ahora, ¿quiénes pueden contratar para mejorar el servicio de Internet en Venezuela? Empresas a las que le han dado un permiso para que usen la plataforma de la CanTV, pero ¿cuántos son? 2.000, 2.500 personas. ¿Cuántos pueden financiar la construcción de un pozo para sacar agua en urbanizaciones de cualquier lugar de Venezuela? ¿Cuántos pueden? 20.000 personas, 2.000 familias, 3.000 familias. ¿Cuántos pueden comprar plantas eléctricas? ¿Cuántos pueden irse a dar un chapuzón en Los Roques? ¿Cuántos pueden ir a pasar un fin de semana en el Hotel Humboldt a jugar en el No, ni siquiera almorzar en el Hotel Humboldt. Bueno, entonces llamemos las cosas por su justo lugar. Ahora, yo con esta carta, a ver si estoy en un error. Yo con esta carta siento dos cosas. Primero que no, o varias cosas. Primero que no creo que una carta firmada por 25 personas vaya a ser oída seriamente por la primera potencia mundial. Y más aún, y esta es la parte positiva, que tiene una respuesta de más de 3.000 personas, que nos acaba de decir, en contraposición a estas 25. Y ahí está en cada una de las firmas quién es esa persona que está firmando
¿no? Y la importancia que tiene esa persona. Eso es una de las cosas que veo. Pero por la otra, siento que ustedes piensan que realmente, como dice Ricardo, el expresidente de Fede Cámara, se está hablando sobre esas posibilidades en el gobierno norteamericano, las posibilidades de eliminar unas sanciones que inició exactamente un gobierno demócrata como el de Biden. Pero es que hay gente que tiene intereses económicos, que tiene intereses comerciales. Pero siempre los ha tenido, esa gente siempre, Pues eso es lo vista, que en cualquier bien. parte del mundo, en Bueno, cualquier democracia del mundo es bueno, ilegal. En Estados Unidos es legal. Yo tengo otro tipo de intereses como venezolano, que es la libertad de Venezuela. Sí. Para mí, por encima de cualquier interés personal, está la libertad de Venezuela. Creo que un país donde la economía está derrumbada no se va a levantar hasta que no se reconstituyan las instituciones. El problema es una crisis institucional y una crisis moral. Y por eso el régimen quebró la comunión de criterios y ha venido interfiriendo con una política de infiltración, comprometiendo a factores de la oposición. Y ahí hay infiltraciones, hay financiamiento que de una u otra manera han quebrantado la visión compartida a la que hacía referencia hace algunos momentos. Ahora, Antonio, esa denuncia que he escuchado en varios de ustedes y he leído sobre los 25 que firmaron es sumamente grave. Ustedes están diciendo que se han vendido a la narcodictadura cuando algunos de ellos que yo conozco, no, mire, yo tengo gente, es todo lo contrario. Yo tengo gente a la que respeto mucho allí. Yo tengo, por ejemplo, mucho respeto por el doctor José Manuel Puente. Me parece que un hombre de honestidad intelectual. Yo respeto esos puntos de vista. Lo que estoy diciendo es que estén equivocados. Yo creo que el doctor Montes es un hombre que ha venido demostrando que tiene una voluntad de lucha por los derechos humanos. Ahora, ese es su criterio. Hay muchas tendencias. Ahora, mi opinión es explicarle a la ciudadanía con estos argumentos que estoy compartiendo contigo y a través de este programa, que lo ve mucha gente, para que no se imponga la narrativa de que la crisis de Venezuela es consecuencia de las sanciones. Venezuela se aplicó una política de control de precios. ¿Y por qué tú crees que ellos a los cuales tú tienes un gran respeto? ¿Por qué crees que ellos a los cuales tú tienes un gran respeto, acabas de decir, piensan lo contrario? Bueno, porque una cosa es el razonamiento economicista, porque el mismo Puente, a mí, por ejemplo, yo que siempre lo leo, lo estudio, me parece un hombre que tiene buenos argumentos, él ha dicho que esta supuesta conjura de la crisis financiera, de la crisis inflacionaria de Venezuela, es una gran mentira. Él puso un ejemplo para explicar que el cuerpo de Venezuela, la economía de Venezuela es como que si un ser humano que pesaba 100 kilos perdió 75 kilos. Porque ha perdido, la economía se desplomaba en 75 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Y cuál es el estribillo de Maduro? Que este año va a crecer la economía porque va a crecer 3, 4 puntos. Eso es como una persona, dice el doctor Puente, que pesaba 100 kilos y perdió 75, va a recuperar 4 kilos. ¿Cuál es la recuperación? ¿Qué están haciendo para conjurar la hiperinflación? Bueno, el encaje legal en 74, 75 puntos para frenar cualquier inversión crediticia que haga la banca. Por eso ves a los productores chillando y pegando gritos, porque no tienen ni siquiera financiamiento para comprar semillas certificadas ni comprar fertilizantes. Le han hecho un frenazo a la inversión del sector público para enfriar la economía, y al mismo tiempo han hecho una política de apreciación de la moneda. Y vemos que esa moneda, que no se sabe por fin cuál es, si es Bolívar, si es Petro, lo que sea, la colocan en 4.2, cuando en la realidad eso no debe ser menos de 8. Y por eso la inflación sigue siendo la inflación más alta de América Latina. La inflación de Venezuela es de más de 600%. 100 veces más que la o 600 veces más que la de Chile o que la de Perú, con esta crisis que tiene Perú. Por lo tanto, ¿cómo se va a recuperar el aparato productivo? ¿Quién le garantiza a un dueño de una fábrica que le devuelvan aceite Diana, por ejemplo? O que le devuelvan un centro comercial que después que lo ponga bien bonito se lo vuelvan a quitar? Eso es lo que puede pasar en un país donde no hay seguridad jurídica. Porque así han venido actuando estos señores.
que dicen una cosa hoy, salen con otra mañana, porque ahí no hay ni palabra ni hay Estado de Derecho. Porque eso es fundamental para poder recuperar la economía de un país. Confianza, estabilidad política, gobernanza. Y eso es lo que brilla en Venezuela por su ausencia. Ahora, yo siento que la gente no le interesa la política, sino lo que le interesa es poder comer ellos, sus hijos y ellos, en poder cenar esta noche, poder tener 15 y último para poder comprar lo mínimo que se necesita, que lo que quiere es salir del gobierno que sea, y en este caso del gobierno, la narcotiranía, para tener esperanza, que la gente ha perdido la esperanza, pero y que lo que quiere es proposiciones concretas, no solamente para cómo mejorar la economía del país, sino cómo salir de esta gente. ¿Tú crees que por una intervención militar norteamericana, que eso sea la salida? Bueno, Primero, es, que se dé, cosa que no se va a dar. Bueno, lo Pero primero es yo, aclararte lo siguiente. Una cosa es que la gente se resigne a sobrevivir en el subdesarrollo, a sobrevivir en la miseria. Se dice que en Venezuela la gente se está resolviendo porque en vez de un empleo tiene 2 o tiene 3. Y se rebusca en la mañana y se rebusca en la tarde. O que la gente se conforma con comer por lo menos 2 veces al día. Come mal, pero come 2 veces al día. Pero los muchachos no están recibiendo ni proteínas ni calorías. Se conforman de que el muchacho le den el certificado en la escuela, aunque no le den matemáticas, ni reciba clases de inglés, o que no tenga una cobertura escolar como corresponde. Eso es una desgracia. O sea, resignarse a que tú puedas recibir luz una vez a la semana y que te contentes porque llegó no, la luz yo creo una que vez. la gente no se resigna a eso, la Por gente eso lo que ha mismo, perdido es la esperanza lo otro. porque Sí, no se siente representada. Aquí ha querido banalizarse nuestra lucha diciendo que nosotros estamos pidiendo que lleguen los marines por Naiguatá y que invadan Venezuela. No, es que lo que se ha hablado, por ejemplo, en este documento que suscribimos, le pedimos al gobierno de Estados Unidos, uno, que mantenga las sanciones, sobre todo ahora, cuando hay una comunión entre la Unión Europea y América para enfrentar el genocidio de Putin con Ucrania. Y la situación de Venezuela es tan grave como la de Ucrania. De Ucrania están huyendo hasta ahorita un 5 o 6% de la población. De Venezuela están desterrados más del 20% de la población nacional. Porque se habla ese término académico, diáspora. No, no es diáspora. No, son refugiados. Es exilio, son refugiados, gente que está espantada de Venezuela. Por otra parte, nosotros lo que hemos dicho es que se mantenga el cerco antinarcótico, porque Venezuela está convertido en un centro de producción de cocaína y de droga en términos generales. 3, que se mantengan las sanciones personalizadas, que se respalde el proceso o la fase de investigación en la Corte Penal Internacional contra los criminales de lesa humanidad, que se prosiga con el juicio contra los extraditados, como el caso de Alex Saab, que se haga una campaña internacional en defensa de los presos políticos, civiles y militares, y una alianza internacional que fortalezca una amenaza creíble conforme a la cual esa corporación criminal sepa que no pueden seguir actuando impunemente. ¿Y cómo es una amenaza creíble? Eso es lo que creo que quiere saber la gente. ¿Qué es eso de amenaza creíble? ¿Cómo salimos de esta gente? Lo que se ha venido articulando en la lucha contra el genocidio de Rusia, que hay, por supuesto, hubo tardanzas en las soluciones de la OTAN, de la Unión Europea, pero al fin y al cabo se han dado cuenta que estamos al borde de una tercera guerra mundial y que si esos genocidas, esos esperpentos que son propiciadores de guerras no se detienen, bueno, se acaba el mundo. Y en Venezuela lo que tenemos es un régimen todos los días más comprometido con el narcotráfico, todos los días más relacionado con esa alianza del mal que tiene que ver con Cuba, que tiene que ver con Nicaragua, que tiene que ver con Rusia. ¿Cuál es el ejemplo que la gente puede tomar en cuenta como un espejo para mirarse, como un proyecto para calcar de lo que en Rusia? Fíjate que Rusia, con todo el poderío del que se ufanan, ahí tienen resistencia al pueblo de Ucrania, porque han vendido petróleo y venden gas, pero todo ese caudal lo ha usado Putin es para una carrera armamentista, mientras que el pueblo de Rusia está en una situación de orden económico en entredicho. ¿Qué es lo que ha hecho Maduro que hicieron Chávez? Acabaron con una gran fortuna
y hicieron de un país riquísimo un país más pobre. ¿Qué es lo que hizo Fidel Castro y la revolución en Cuba? Bueno, ¿cuál es el ejemplo? 60 años, más de 60 años de dictadura. Putin, Allá no perdona, producen ni caña de en azúcar. la última encuesta, acuérdate que ellos están aislados, el pueblo ruso solamente tiene la información que quiere el régimen. Tiene el 80% de popularidad, subió su popularidad. Bueno, pero a costa de toda este horizonte oscuro que está Ah, no, viviendo no, la gente. claro, a costa Pero de recuerda que las violaciones, eso siempre lo asesinatos. hacen, eso Ajá. lo hacen los dictadores, apelan a las guerras y al falso nacionalismo. Y eso ni siquiera lo hacen en Venezuela, porque Pero ¿cuál es la en Venezuela salida? el Ajá. régimen le paga abogados a Alexa, Ok, pero no es capaz de Antonio. invertir en la defensa de nuestro Esequibo. Ok, Antonio. Pero yo imagino que fuera del país, y te hago estas preguntas exactamente, ¿cómo se llama? Porque sé que las sabe responder. ¿Cómo se llama? La gente en afuera dirá, bueno, pero es que si la misma oposición venezolana está dividida, se pelea, unos piensan una cosa, otros otra, o sea, ¿qué pueden esperar? Y además, nosotros tenemos nuestros propios problemas. Bueno, en Estados Unidos no digamos los problemas que tienen, ¿ok? Entonces, ¿por qué van a intervenir y se van a interesar justamente con la crisis que hay en Europa a raíz de la invasión de Putin, ¿no? Y el genocidio que está haciendo Putin? Bueno, que Venezuela pasa a un tercero o cuarto plano. primero que hay una responsabilidad compartida, que son los acuerdos de la Carta Democrática Interamericana. Aquí hay valores y principios que no se pactan. Pero más allá de esos valores y principios, hay intereses también. No se trata de una solidaridad desprendida de cualquier gobierno del mundo con Venezuela, en este caso Estados Unidos. Es que ellos saben que, que tienen amenazas. O es que es un invento mío que se han venido instalando bases misilísticas de Rusia y con equipos bélicos de Irán. O es un invento mío que en el arco minero están sacando algo más que oro, minerales que tienen un agregado, un valor agregado y un componente que tiene que ver con un armamento nuclear. O es que no saben en Estados Unidos que todos esos cargamentos de drogas que meten por México, que meten por Guatemala, por Honduras, para allá, ¿de dónde salen? Ya no es Venezuela el simple país puente. Venezuela es un país centro de producción. Y por eso, como lo hemos hablado en otras ocasiones, Venezuela está en el ojo de la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización. ¿Cuál es la Bueno, salida? la salida es que nosotros tengamos una conducción política que sepa aprovechar el respaldo internacional que hemos tenido, que lamentablemente ha sido malbaratado. Nosotros llegamos a calcular un respaldo extraordinario, pero lamentablemente las estrategias se fueron quebrando en el camino. Como lo decimos en criollo, se cambia de caballo en la mitad del río. Salimos de las grandes movilizaciones que estaban haciendo escuchar el coro y un pueblo que al unísono pedía el cese de la usurpación, y de la noche a la mañana cambiamos el cese de la usurpación por diálogo y después por elecciones regionales. Saca la cuenta de lo que pasó el año pasado. El 2021 se fue prácticamente viendo a factores de la llamada oposición haciendo lobby en Europa y en Estados Unidos para que respaldaran el proceso de elecciones regionales. ¿Qué ganamos con eso? ¿Cuál es la solución de las elecciones regionales? Si a estos gobernadores los tienen sometidos, los obligan a ir a Miraflores. No perder zonas de influencia, dicen ellos. Bueno, ¿y cuál es la zona de influencia? Si no quieren ni siquiera resolver el problema del agua ni de la luz de su estado. La solución de Venezuela es salir de esta gran sanción, y la gran sanción es Maduro. Esa es la gran sanción que pesa sobre Venezuela. Un régimen dictatorial donde en Venezuela, por capricho, cuando le va la gana, le quitan el periódico a cualquier editor, cierran cualquier emisora de las pocas que quedan en Venezuela, donde ya para poder informarnos tenemos que apelar a este tipo de portales que gracias a ustedes mantienen, porque es una manera de llegarle a todos los venezolanos. Y si no, fíjate que gracias a este tipo de comunicaciones, es que en este momento me están diciendo que ya siguen firmando y firmando centenares de venezolanos, de ciudadanos, esta carta. Y que esta carta está rebotando de una manera de poner una voz distinta y un contenido, una narrativa distinta a esa campaña de que todo se está resolviendo en Venezuela y que tenemos que resignarnos a perder esto, como la cuenta esa de está barato, dame 3, vamos a regalar los años 2022, 2023, 2024, porque ya todo el mundo se va a cruzar de brazos a esperar que tengamos una elección presidencial en el 2024, cuando la crisis está vigente, cuando sigue Venezuela siendo el país de Sudamérica con el mayor índice ¿Tú crees, Antonio, de endemia, Antonio, por ejemplo. Antonio, ¿tú crees que los espías que debe tener
importantes. Además, Estados Unidos, tanto en el régimen como en la calle, no le informan sobre la verdad de lo que está pasando en Venezuela al alto gobierno norteamericano. Sí, tienen que saberlo y fíjate que la situación es tan delicada que no hay ni siquiera una embajada de Estados Unidos en Venezuela. Y ellos saben cómo el régimen cubano ha infiltrado las instituciones de Venezuela. Ellos saben cómo, por ejemplo, usaron el petróleo, los dólares, para hacer operaciones irregulares. Y por eso hay gente que está detenida en Estados Unidos. O es mentira que se han procesado a personas que entregaban comisiones de 800, 900, de 1.000 millones de dólares. ¿O es que tú crees que Estados Unidos no van a saber que en Venezuela hay operadores financieros que controlan a Maduro y que controlan también a factores de la oposición? Pues esa es la desgracia nuestra. No solo la crisis económica, no solamente la crisis humana, que según el COVID Pero cuando tiene hablan de al factores de la 94%. oposición, cuando hablan de factores de la oposición, habla de factores de la oposición con puestos importantes de renombre nacional. Bueno, gente que ha tenido posiciones relevantes. Lo que está a la vista no se vista Antiojo. La gente sabe muy bien dónde están los alacranes, dónde están los colaboradores. Cuando tú ves gente haciendo discursos, pidiéndole perdón a los hermanos Rodríguez, cuando tú ves gente pidiéndole perdón a Diosdado Cabello, o Hay votando, por gente ejemplo. pidiéndole perdón a los hermanos Rodríguez, perdón, ¿por qué? Bueno, pues yo vi una sesión solemne donde algunos parlamentarios que se hacen llamar parlamentarios le estaban pidiendo perdón en nombre de Acción Democrática, de la democracia, porque supuestamente la democracia les había asesinado al padre, cuando bien se sabe que ese crimen fue castigado Sí. por la jurisdicción venezolana. O Bueno, sea, el ahí hay una padre que era serie un de desviaciones, hay delincuente, una sí, serie de el padre que desviaciones era un muy. delincuente y entonces fueron enjuiciados porque, ¿cómo se llama? Porque se les murió en medio de una tortura, perfecto. Pero eso les da motivo para ellos hacer algo peor. Pero es que el tema nuestro es un tema de un derrumbe moral y principista. Por eso, así como hay un problema de salario, porque se dice se aumentó el salario de $18, pero es que según los organismos de derechos humanos de la ONU, para que un ser humano en el mundo se diga que esté fuera de la miseria, tiene que recibir diario $1.50. Resulta que en Venezuela, con este último aumento, que fue un gran brinco, de 18, $19, el salario no supera los 65 centavos de dólar. Por eso va a vivir un ser humano. No, que la gente se está resolviendo porque ganan en dólares. ¿Quiénes ganan en dólares? El que está a la puerta de un restaurante, que le dan una propina, el que puede trabajar planchando o haciendo el aseo de una casa, el que puede manejar una mototaxi, el que puede limpiar un jardín, el que puede trabajar como plomero. Pero ¿cuántos plomeros hay? ¿Cuántos electricistas? ¿Cuántos pueden devengar ese oficio? Resulta que ahí hay millones de pensionados, millones de jubilados, miles de educadores, miles de profesores que reciben salarios paupérrimos. Ok, Y entonces con esta carta que lleva en este momento, cuando empezamos a hablar, más de 3.000 personas firmantes frente a 25 de la otra carta, ¿qué se busca? ¿Qué quieren que pase en Estados Unidos con esa carta? en primer lugar, como ya lo he explicado, que se escuche el tañir de otra campana. Porque el problema fue que también en algunos escenarios internacionales se limitaban a escuchar eh, las voces de 4 o 5 factores, y eso fue un error. Nosotros nunca planteamos que se eliminara a uno u otro factor, sino que se ampliara el radio de acción. En segundo lugar, que podamos nosotros ir echando las bases para que se instale una nueva conducción política. Esto tampoco es para ir a machucar a nadie, porque nada vamos a lograr tiroteando en una batalla de las culpas. Aquí lo que hay es que hacer un proceso de autocrítica, porque si no sabemos en qué nos hemos equivocado, vamos a seguir reincidiendo en los errores. Y por otra parte, que se asuma una estrategia compartida. Pero ¿Y vemos que por qué aquí, crees que no hay esa unión que se necesita cuando tú sabes muy bien que cuando menos Guaidó ha conversado con ustedes, con algunos de ustedes, con los que han querido conversar? ¿Por qué no han llegado a acuerdos? ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué Guaidó está tan amarrado a ese G4, donde hay mucha gente, ¿no?, que inclusive está trabajando en contra de Guaidó? bueno, siempre se habla del cuarto de hora. Yo creo que hay gente a la que le pasa el cuarto de hora, porque en política y en cualquier vida humana, en cualquier actividad, disciplina, hay que tener sentido de la oportunidad y sentido de responsabilidad.
Muchas veces le encendieron las alertas. En lo personal lo hice tratando de que el propio Guaidó pudiera captar esas luces amarillas que le indicaban que estaba al borde de una gran trampa, representada por el secuestro del que él mismo se hizo víctima y se convirtió en un rehén de un grupo que fue tomando las decisiones en nombre de todos los venezolanos, y ahora hubiesen sido decisiones acertadas, pero fueron equivocadas. Y un grupo donde además no resplandecía la lealtad, porque fue algo realmente insólito, paradójico, contradictorio, reprochable, que funcionarios que fueron designados para posiciones relevantes por el propio Guaidó le estaban serruchando las patas o estaban contradiciendo su prédica en los escenarios internacionales. Esto nos hace mucho daño, como tú lo acabas de decir, sin duda alguna. ¿Te refieres a Julio Borges? Bueno, él fue uno, y gente que era embajadora y después dejó de ser embajadora, y gente que decía que... ¿Te refieres a nuestra embajadora en Inglaterra? Bueno, no específicamente, me refiero a los que renunciaron y se metieron en procesos electorales. Yo creo que esas son cosas que hay que decirlas con franqueza, sin ánimo de atacar a nadie, pero creo que si no ¿Y por qué sin ánimo de atacar a nadie? Si bueno, es tan grave lo que hicieron. Bueno, por eso mismo, y por eso lo estoy comentando, pero lo que no quiero es que se piense que lo que me anima a hacer este tipo de planteamientos públicos es para ir a arrinconar a o a No, tú me estás respondiendo a una pregunta y lo estás respondiendo abiertamente y directamente. ¿Ok? O sea que no es algo que tú sacaste a colación por venganza o por lo que sea. Tú me estás respondiendo, es decir, es que el tema es los nombres y apellidos. Y esto hay que decirlo, los cubanos, que son los que cortan el bacalao en Venezuela, los que asesoran a Maduro, los que tienen sus intereses, pues tienen esa vaquita y la siguen ordeñando, le sacan poquito petróleo, pero siguen sacándole gasolina. Fueron los que se dieron cuenta, advirtieron la importancia de la unidad, de la comunión de criterios y infiltraron la oposición. Ahora, Antonio, pero esa es la verdad. Y mientras no resolvamos este problema, olvídate, porque si algún pueblo ha luchado es el pueblo de Venezuela. Pero yo lo que veo es que Estados Unidos no pudo con Fidel Castro, con su hermano y ahora con Díaz-Canel. Es decir, no pudo restaurar y ayudar a los luchadores de la democracia en Cuba. Y hubo mucho muerto, muchos alzamientos, hubo hasta campos prisioneros parecidos a lo de los nazis, por cierto, y no pudieron. No pudieron acabar con el narcotráfico definitivamente en Colombia. Y eso, que mira que ayudaron al gobierno colombiano y demás. ¿Por qué tienes esperanza en que puedan favorecer de alguna forma el restablecimiento de la democracia en Venezuela? Pero es que ese dislate, ese traspié de Valle Cochino, de Playa Girón, cuando la famosa guerra de los misiles, escrita por Khrushchev, Fidel Castro, etcétera, Kennedy, ha debido ser una referencia permanente para no cometer los errores. Ahora, lo del Plan Colombia, que se inició con el presidente Pastrana y lo desarrolló el presidente Uribe, dio resultados importantes. Sí, pero no acabaron con ellos, claro que es muy importante. Se redujo los cultivos a menos de 40.000 hectáreas. Lamentablemente hubo un relanzamiento y una reproducción de esos sembradíos que ahora superan las 200.000 hectáreas. Y en el caso de Venezuela, en comparación con Cuba, bueno, Cuba tenía una proximidad al territorio norteamericano, también la tiene Venezuela. Pero en Cuba lo que había era caña de azúcar, pero en Venezuela hay petróleo. En Venezuela hay coltán, en Venezuela hay toriol, en Venezuela hay gas, en Venezuela hay bauxita, en Venezuela hay una cantidad de riquezas y tiene una ubicación geopolítica de gran valor. Por lo tanto, mucho más y agregando lo que ya te comentaba hace algunos instantes, que Venezuela se ha convertido en una franquicia de los cárteles mexicanos y de los cárteles colombianos. Y además tiene una alianza con el terrorismo internacional. O sea, eso no es poca cosa. Aquí no estamos diciendo que los gringos lloran cuando escuchan el Gloria al Bravo Pueblo y que se abrazan a la bandera nacional. No, ahí hay intereses. Como decía un lord inglés, Inglaterra no tiene enemigos ni amigos permanentes, sino intereses permanentes. Y hay factores que tienen internacionalmente que tienen intereses permanentes. Y el interés, además del económico, del comercial que puede tener un país, es la estabilidad política y la seguridad de sus ciudadanos.
Ahora, ellos saben que la seguridad de sus ciudadanos siempre está amenazada con todos esos cargamentos de cocaína que le siguen metiendo a territorio norteamericano y con la amenaza de hacer de Venezuela una base de lanzamiento misilística, porque no es lo mismo lanzar un cohete desde Teherán que lanzarlo desde La Guaira o lanzarlo de Cabo Román. Esa es la verdad y hay que decirla y hay que advertirla. Ahora, hemos tenido gran respaldo internacional para enfrentar a esta corporación criminal. Lamentablemente, este régimen se ha movido, infiltrando a la oposición, dislocando la visión compartida y creando toda esta confusión que da lugar a que la gente esté decepcionada, que la gente esté descreída y que la gente incluso llegue a pensar que la solución es echarse a los pies de Maduro. En esos 25 firmantes, tengo entendido que tú tienes más de un amigo y más de una persona que respeta. ¿Has tratado de hablar con ellos para sentados hablar o a través de la computadora, hablar y discutir las diferentes posiciones, la tuya y la de esa persona? He querido localizar al doctor Puente, por el que yo tengo mucha admiración. No me ha sido posible, pero estoy a la orden de conversar con cualquiera de ellos porque esto es civilizado. Si nosotros no somos capaces de intercambiar puntos de vista, que no se trata de un duelo a muerte, que se trata de intercambiar puntos de vista, de intercambiar opinión. Pues yo no me asumo, no me amarro a dogma, ni mis puntos de vista obedecen a un radicalismo encarnizado en absoluto. Yo lo que he escrito y lo que he verbalizado en esta conversación contigo responde a criterios que me siento en capacidad de defender y de abonar con argumentos como he tratado de hacerlo, con la mayor serenidad y el mayor sentido de responsabilidad con que he querido hablar contigo. Antonio, durante todo el tiempo que has estado hablando, se ha podido ver cómo comunicarse contigo. Allí también la gente que quiera firmar va a poder conseguir la forma de entrar y de firmar, cosa que es muy importante. Ahora, el hecho de que 25 hayan escrito una carta y ya llevan 3.000 respondiendo que están equivocados los otros, es un gran triunfo, ¿no? No sé cuánto va ahorita, pero estoy seguro que debe ser muchísimo más. ¿Cuánto hay exactamente a esta hora? Tendría que chequear la plataforma donde están en este momento, pero te aseguro que son muchísimos más de gente que se ha venido sumando, se ha venido agregando, porque es una manera también de la gente responder su punto de vista, ¿no? Estamos hablando a finales del 18 de abril, para que si nos ven en otra oportunidad, en otros días, sepan que estamos hablando de más de 3.000 para el 18 de abril. Posiblemente el 19, 20 y 21 haya superado largamente el número de firmas. Te felicito por la tumba. ¿Ah? Bueno, gracias, Napoleón. Aquí está el libro. Tengo una gran satisfacción para cualquier persona. Martí dijo que en la vida la gente tiene que tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Pero ya he podido escribir 4 y verlas, ir a una librería, que tú veas que en una librería está tu libro, es una gran satisfacción personal. Poder que una editorial se interese en comprarte los derechos de un libro es importante. Y aquí lo que estoy dando, pero ya vamos por más de 3.500 de afuera, 2.200 de afuera y 1.300 de otras partes. Serían 3.500, 5.000, más de 7.000 personas. Para las últimas horas del 18 de abril. Bueno, felicitaciones. Y bueno, gracias a esas 25 cartas se pueden conseguir todas esas miles de firmas también en contra. Así es. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, Antonio. Hasta luego.